Bueno, ante todo, buenos días. Vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos. Ya estamos finalizando esta carta de Pablo a los romanos, a esta iglesia en Roma, a la que todavía no había llegado eh, ninguno de los apóstoles, y que Pablo se refiere a ellos como una iglesia que ha sido formada por judíos que han abrazado el cristianismo y que ellos mismos están haciendo sus actividades, bueno, y que la gente que está en Roma, que está saliendo de, de esta iglesia de Roma, puede conversar con otros cristianos de las otras provincias y dar su testimonio de vida, de cómo lleva esta comunidad su iglesia, ¿sí? Su iglesia cristiana. Entonces, vamos a entrar al capítulo 15 de Romanos, eh, haciendo una oración para poder comenzar y presentarnos ante nuestro Señor, que nos pueda ayudar a poder comprender, interpretar y esperamos que todo podamos hacerlo en orden y con la confianza de que Él nos guía en este estudio. Amado Padre, Dios del universo, Señor Todopoderoso, permítenos conocerte, Padre amado. Te pido que guíes nuestro espíritu hacia ti, que nos sostengas en todo momento y que nos permitas ser sinceros con las motivaciones de nuestro corazón en la fe, Señor, en esa fe que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te agradecemos por permitirnos hoy día estar un tiempo contigo y ayúdanos a continuar en este proyecto de poder leer la Biblia. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus pruebas, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces hablábamos en el capítulo anterior sobre los fuertes y los débiles en la fe, entendiendo, ¿no?, a los fuertes en la fe como las personas para las cuales la fe es suficiente para la salvación, que no necesitan rituales, a eso vamos, y a los débiles en la fe, que son las personas para las cuales la fe necesita algo más que solamente creer, o que es necesario ciertas tradiciones o rituales. Sin embargo, vimos que si eres fuerte o débil en la fe, eso no significa que no tienes fe, ¿no? Como dijo alguna vez nuestro Señor, si tuvieran fe como un grano de mostaza, aunque sea ese poquito de fe, será suficiente para mover montañas, dice la palabra. En este caso, esa fe es suficiente para ser salvo. Ahora, los rituales y comportamientos que tenemos en cosas, como dijimos antes, no esenciales, ¿no?, con las que los cristianos debemos lidiar, porque todos los seres humanos somos diferentes y a Dios le agradan nuestras diferencias, porque si no, no nos hubiera hecho de esa manera. Seríamos como clones, ¿no? Entonces, a Dios le agrada que cada uno sea auténtico y que nunca vamos a poder ser igual a otro ser humano. Eso también lo debemos aceptar como hermanos en Cristo, amándonos, ¿no?, con nuestras diferencias y siendo tolerantes con las ideas de los otros creyentes en estas cosas que no son explícitas en la Biblia. Y esta palabra tolerantes, quiero que quede claro que no somos tolerantes con el pecado, ¿sí? Eso es otra cosa distinta. Una cosa es ser tolerante con el pecado y otra cosa es que seamos tolerantes con las ideas de los creyentes en estas cosas que hablamos anteriormente, que no están escritas en la Biblia, y queremos ser claros en esto porque Pablo
no habla de que somos tolerantes con los pecados, sino que habla de la tolerancia con estas tradiciones y rituales con las que las personas han vivido de repente una fe que sobre todo los judíos, ¿no? Una fe que de repente estaba de repente no centrada en la fe genuina, sino en las obras, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahora cómo es que continúa la carta. Tienen que tener en claro que siempre es como la continuación de lo que hemos visto antes. Olvídense un poco de que el capítulo 14, el capítulo 15, los títulos, sería bueno que se pueden leer la completa la carta para que ustedes vean cómo es la correlación cuando terminemos de hacer todos los capítulos y puedan leerla completa sin parar, se van a dar cuenta que todo tiene un sentido, ¿sí? Entonces, como hemos hecho anteriormente, vamos a leer los dos últimos versículos del capítulo 14 para seguir continuando, ¿sí? Entonces dice, mm, Romanos 14, versículo 22, ¿tienes tu fe? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hasta ahí llegamos en el capítulo 14. Vamos al capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vuelve un poco a decir, y él mismo se identifica como fuerte en la fe, ¿sí? Esta fortaleza en la fe, que es que no te sientes mal, no tienes remordimiento, si es que no realizas un ritual o si es una tradición, y tu conciencia está tranquila de que tu fe te ha salvado y Cristo, y tienes una relación con Dios sin esos rituales, ¿sí? Ese es el punto ahí. Y en contraparte, el débil en la fe al que debemos, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. O sea, en ese sentido, ¿no? En que si de repente alguien eh, se siente mal o se siente raro por no realizar un ritual o seguir una tradición que, que de repente para él es importante en su conexión espiritual con Dios y su conciencia esté intranquila de que no está realizando nada y que de repente esta fe para él de repente no es suficiente, a pesar de que la tenga, esos son los débiles en la fe, ¿sí? Pero eso sí, en ambos casos hay fe genuina y los que hacen rituales, como decía antes Pablo, si los hacen para el Señor su Dios, está bien. Y los que no lo hacen, no lo hacen para su Señor Dios, y eso también está bien, ¿sí? Pero si tú haces esto para ser aceptado por la sociedad o sin la motivación correcta, entonces eso no es válido, ¿sí? Porque solamente estás haciendo el ritual para ser aceptado por las otras personas, no lo estás haciendo realmente para Dios.
Y en contraparte, si tú te opones a los rituales solo para dar la contra o rebelarte contra la sociedad, también estás haciendo algo que no está bien, porque tú no haces eso porque tienes ya una relación con Dios genuina, no para rebelarte o dar la contra, ¿sí? Entonces todos debemos ver, tratar de poner en en nuestro interior las motivaciones correctas por las que hacemos ciertas cosas y cómo es que nosotros nos conectamos con Dios. Y bueno, al final de toda esta reflexión, si debemos escoger hacer o no hacer algo, si ya es para Dios o no, ¿no? O no lo hacemos, pero igual es para Dios, el siguiente paso es ver a quién, a nuestro prójimo, ¿no? Y decidir en la medida que eso, en la medida que te permita que eso lo edifique o a tu prójimo le permita madurar en su vida cristiana. Sí, ese es el punto ahí. Entonces, Pablo nos habla de eso. Ahora, versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Sí? Recibíos. No estemos peleándonos por esas cosas vanas. ¿Sí? Recibíos los unos a los otros. Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de siervo de la circuncisión? ¿No? Em, quiere decir que él es judío, ¿no? ¿Por qué Cristo es judío? ¿Por qué pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, ¿no? Y Cristo realmente es judío y nace de este pueblo para mostrar que Dios dice la verdad y que Él cumple sus promesas y para manifestar la misericordia que nos ha tenido, porque bueno, pues esta misericordia es un atributo de Dios, como lo vimos antes. Estos atributos son la forma en la que Dios nos permite conocerlo y tener una relación personal con Él. De alguna forma, esto nos permite comprender por qué es solamente Él quien merece toda la gloria, ¿no? La honra, el honor es Dios. Entonces, a través de, de la verdad, de la palabra verdadera, que Dios coloca y la promesa que hizo de que realmente su misericordia se iba a, a manifestar bajo esta persona, eh, este Mesías, ¿no? Que iba a venir de este pueblo, es que nosotros podemos eh, ver cómo es Dios, ¿sí? Porque Él cumple sus promesas. Y Pablo quiere un poco en esta parte hacernos ver cómo es que Dios tiene este cumplimiento con su pueblo judío y prometió el Mesías y el Mesías es Cristo y cómo es que esto se relaciona con el Antiguo Testamento y algunos versículos que están en el Antiguo Testamento de cómo es que esta persona, este Mesías, iba a salvar no solamente a los judíos, sino que iba a a ser el salvador del mundo, sino que iba a llegar más allá de lo que los judíos podían ver, sino que iba a ser mm, el salvador de los gentiles también, ¿sí? Entonces acá ustedes van a ver en el eh, en el versículo 9 dijimos, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, ¿sí? Como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Sí? Ese versículo, por eso ustedes van a ver que en la Biblia eh, lo
estos textos que están extraídos del Antiguo Testamento tienen una estructura diferente, ¿sí? Cuando ustedes los pueden leer. Y dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso está en el Salmo 18:49. Después, si quieren, pueden buscarlo, van pausando el video y van buscando estos versículos que yo les voy a decir. Versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y eso está en Deuteronomio 32:43. Versículo 11. Y otra vez dice, ¿no? Y otra vez, es como que le está diciendo, y esto dice en el Antiguo Testamento, y otra vez dice, y otra vez, aquí Pablo tiene que apoyarse en la palabra de Dios para que lo que enseña, todo lo que se enseña, que no, que, o sea, debe estar en relación a lo que está escrito, porque es la verdad. ¿Sí? Él puede demostrar esa palabra verdadera a través de lo que está escrito, ¿sí? Entonces, dice, y otra vez, versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, ¿sí? Eso está en el Salmo 117, versículo 1. Y otra vez dice Isaías, acá el versículo 12, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Eso está en Isaías 11:10. ¿Sí? Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, les está hablando a estos romanos, ¿ah? A estos romanos judíos, cristianos, probablemente gentiles que están ahí, que a vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Entonces, acá se van a dar cuenta, miren, en el capítulo, en el versículo 14, ¿no? Él les dice, todas estas cosas habla de los gentiles en el Antiguo Testamento. Y a ellos les dice, pero estoy seguro que ustedes, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de eso. ¿Por qué dice están llenos de todo conocimiento? ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo quien los guía en este conocimiento, en lo que está escrito. Claro, a través de esta palabra que ellos tienen, porque seguramente hay judíos y tienen el Antiguo Testamento, pero también para interpretarla, así como él está haciendo ahora, interpretarla sanamente y con veracidad. Y eh, en lo que, como ya dijimos, en este caso no está escrito, es implícito, ¿sí? Y ellos pueden hacer esa diferenciación porque tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Y Él es, el Espíritu Santo en este caso es la guía de sus acciones, tanto para amonestar a los hermanos en Cristo, como en la forma de alentar y servir, vamos a decirlo así, de edificación para sus vidas, ¿no? Entonces, Él les hace recordar que es el Espíritu quien los guía en hacer esto, ¿no? Es el Espíritu el que va a, a guiarlos. Eh, Luego, ya vemos en el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Sí, porque ya vimos antes que en el libro de los Hechos,
hubo en este concilio, ¿no? Que el primer concilio cuando Pablo va a Jerusalén, se encuentra con Santiago, prácticamente ellos iban a hacer esta, eh, anunciar el evangelio entre los judíos y Pablo había sido llamado a anunciar el evangelio a personas no judías, ¿sí? Entonces dice como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Otra vez voy a volver a decir quiénes son los gentiles, para los que no han escuchado anteriormente esto, es que los gentiles son el pueblo no judío que ahora cree en Cristo, ¿sí? Y hay también personas que no eran judías, que se volvieron al judaísmo y que esos mismos ahora son cristianos, pero no nacieron en una cultura judía. Ellos son los gentiles. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces ahí que vemos, ¿no? Que Pablo está explicándoles de alguna manera empática, ¿no? Este atrevimiento de haber escrito una carta tan profunda y con tanta enseñanza a una iglesia que él no ha formado, ¿no? Y que no conoce ni siquiera todavía y todavía no ha ido a Roma, ¿no? Y explica que no hay otra persona por quien gloriarse que Cristo Jesús. Nadie tiene esa potestad, ¿no? Y él se gloria en que todo su ministerio y todo lo que era logrado no ha sido por él, ¿no? Sino por el poder y las señales que se le han otorgado, pero que son posibles gracias a Dios, a que Dios mismo las ha hecho, ¿sí? Entonces, él quiere remarcar esto. Vamos a ver el versículo 19. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Sí? Y esto, ¿por qué, no? Cuando él habla desde Jerusalén, que ha llevado el mensaje hasta el Ilírico, que es donde Pablo ha predicado el Evangelio, dice, todo he llenado del Evangelio, pero yo pienso que no como una jactancia, ¿no? Porque arriba está diciendo otra cosa, está diciendo que todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Y él ha llenado el Evangelio, no como una, ha llevado el Evangelio en esta zona, no como una jactancia, sino que pienso que lo hace más para ponerse como un ejemplo de que es posible de que la gente que nunca oyó de Cristo puede creer con fe genuina, ¿sí? Y ser parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Es una forma de decirles que no tengan miedo, porque Dios lo dijo en esta parte de la Biblia donde dice, por ejemplo, en Romanos 15:21, lo siguiente, ¿no? Sino como está escrito, justo estamos entrando ahí, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Sí? ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en Isaías 52. Quiero que por favor busquemos esto porque es una parte muy importante. Isaías 52, versículo 13. ¿Sí? Este pedazo de la Biblia está escrito, es el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, y habla sobre el siervo de Jehová. En este caso, Isaías es un profeta
que tiene muchas profecías cumplidas en Jesucristo. ¿Sí? Y es un libro que mm, es verdad que nosotros lo leemos y prácticamente basamos, y Pablo basa muchas de las cosas que dice Isaías porque están representadas en Cristo Jesús, pero por ejemplo los judíos no lo estudian. O sea, es un libro que no lo, que, que lo pasan muy superficialmente porque se dan cuenta que no tienen, o sea, que si tú lo ves con Jesucristo, está ahí, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que dice en Isaías 52, 13. Dice, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Sí? Entonces, eh, Pablo quiere tomar estos versículos que hablan del siervo de Jehová, que es la persona que iba a venir, en este caso que es Cristo Jesús, que al anunciar el Evangelio de Jesucristo, esto que estas personas jamás han visto en su vida, nunca, porque es difícil de comprender cuando tú no eres judío todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Es difícil de entender que Cristo viene como un sacrificio vivo, de que tú puedes, de que Él va a ofrecer su vida para, para el perdón de tus pecados, ¿no? Entonces, si no tienes un contexto judío que va más allá de solamente ver este sacrificio como algo insulso, eh, todo lo que se refiere a este sacrificio de Jesucristo en la cruz y a cómo es que este hecho es una forma de que Dios puede, de que nosotros podemos regresar a reconciliarnos con Dios, es una cosa muy difícil de entender teológicamente hablando, hablando de esta parte espiritual, ¿sí? Entonces, está escrito en Isaías de que muchas personas que no tienen este contexto judío, se les va a explicar esto y van a creer, ¿sí? Y Pablo les está diciendo a estas personas que no tengan miedo, porque él ha ido a estos lugares donde no había ningún judío, ninguna enseñanza de esto, les ha hablado del Evangelio y han creído con fe genuina, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán, ¿sí? Luego, Pablo se propone ir a Roma, ¿no? En el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, o sea, porque está anunciando el Evangelio a todos estos sitios, ¿no? Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, que ya lo ha llenado todo del Evangelio, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Sí? ¿Y por qué dice que va a ir a, a España, ¿no? A esta región? Eh, Al dirigirse a, a España debía pasar por Roma, ¿sí? Porque él está yendo a España porque es esta parte del finisterre, ¿no? Del final de la tierra, ¿no? En Hechos 1:8 nosotros vimos esta idea de que la idea de Pablo de predicar el Evangelio en lo que los cristianos conocemos como la gran comisión, ¿no? Esta gran comisión que la vimos en Mateo 28,
que dice que debemos de ir hasta Judea, Samaria y lo último de la tierra, ¿no? Son los lugares más lejanos conocidos en ese momento, en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? En este mundo mediterráneo, el fin de la tierra incluía España, Galicia, ¿no? El Cabo de Finisterre, por eso se llamaba fin de la tierra, Finisterre, y cualquier lugar remoto más allá del mundo conocido, ¿no? Entonces, su proyecto era agarrar toda esta zona y después pasar hacia el Finisterre, que es hacia la España, y tenía para hacer eso tenía que pasar por Roma, y por eso les dice que quisiera ir a visitarlos, estar con ellos, compartir, y seguramente pensaba quedarse un tiempo, ¿no? Am, y bueno, pues sabemos que cuando Pablo, que posteriormente llegó a Roma en otros medios como prisionero, ¿no? Sí, se acuerdan que lo vimos en el libro de los Hechos. Y es por eso que sabemos, por ejemplo, que esta carta fue escrita antes de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque antes del libro de los Hechos de los Apóstoles que vimos anteriormente, pero no podíamos hacerla eh, porque si no, no se entendería bien toda la historia, ¿no? Y entonces vamos a ver que muchas cartas de Pablo, que Pablo escribe, eh, están muy relacionadas históricamente con el libro de los Hechos. Muchas cosas pueden ser corroboradas entre los escritos que tenemos, ¿no? Y es algo maravilloso realmente pensar que estas personas escribieron estas cosas tan perfectamente coordinadas en un tiempo en el que puedes estar años viajando, ¿no? Viajando y viéndote con personas de diferentes lugares y que haya ese tipo de correlación, ¿no? Con los eventos, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, dice, em, iré a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora, eso dice, ahora está yendo a Jerusalén para ministrar a los santos, ¿sí? Ahora está yendo hacia Jerusalén. Dice, versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué quiere decir con esto, no? Entonces vamos a ver ahora que él va a Jerusalén. En, em, Pablo va 2 veces a Jerusalén para que no se confundan, porque esto yo no lo tenía muy claro al principio y es algo que debemos tener en cuenta. En Hechos 16, en su primer y segundo viaje de Pablo, en el primer y segundo viaje de Pablo, va por esta zona de Macedonia, ¿no? Y Acaya. Eh, Vamos a usar nombres que son más familiares para nosotros. La zona de Macedonia es toda esta zona de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, de Berea, ¿sí? Que también lo menciona en el libro de los Hechos, capítulo 17, si quieren buscarlo. Y Acaya, esta zona es la iglesia de Corinto, ¿sí? Entonces, esas iglesias son las que iban a hacer eh, estas donaciones, la iglesia de Macedonia y Acaya. ¿Pero por qué? Porque en su primer y segundo viaje Pablo va a esta zona de Macedonia y Acaya y ellos, ellos en este momento Jerusalén estaba viviendo una hambruna, ¿sí? Esta hambruna está registrada en el libro de los Hechos,
¿sí? Capítulo 11, y también está registrada en el reinado de Claudio, que más o menos es en el año 45, 46, que es el tiempo en el que comienza esta hambruna en esta zona de Jerusalén, que es más o menos los años en los que estamos viendo que Pablo va a llevar la ofrenda, ¿sí? Entonces, para que lo tengan solamente en cuenta, este primer y segundo viaje de Pablo donde él forma estas iglesias, más o menos son alrededor de ese tiempo. Y él regresa a Jerusalén, si ustedes se acuerdan, cuando tuvo una entrevista con Santiago, más o menos por el año 45, 50, 49, 50. Y esto no es, esto es antes de la colecta, cuando estaban discutiendo sobre la circuncisión y la no circuncisión y los rituales de los gentiles, que gentiles tenían que hacer, que los gentiles tenían que hacer si es que ya se convertían. Y eso lo vimos en el libro de Gálatas, lo vimos también en el libro de los Hechos, que hubo todo un tema ahí de justamente estas cosas, ¿no? De los rituales y las cosas que los judíos hacen, que querían que los gentiles también hicieran, ¿sí? Eso es antes de esta colecta. Eso es en el concilio de Jerusalén. Pablo va, habla y después parte a su tercer viaje. En este tercer viaje, donde regresa a estas iglesias que ya había formado, es que estas iglesias le dan esta ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban viviendo esa hambruna, ¿sí? Pero ustedes no crean que eso es por unos meses, ¿no? O sea, Pablo está yendo por toda esa zona y prácticamente esta colecta va a llegar como, no sé, 5 o 7 años después, ¿no? En el año 57 después de Cristo, más o menos, 55, o sea, mucho tiempo después, que obviamente todavía seguía habiendo em, esta hambruna, ¿no? Porque eso no se pasa de un año a otro, es algo que puede durar 10, 15, 20 años, como hemos visto incluso en nuestros días, ¿no? Y en ese tiempo peor. Entonces, dice, ¿y por qué les daban esta colecta de dinero? Estas iglesias de Tesalónica, Berea, la iglesia de Corinto, ¿por qué les daban estas ofrendas? Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, ¿sí? O sea, esta gente judía como Pablo que ha ido a anunciarles el evangelio a estas personas, ya los hemos hecho partícipes de la iglesia, ¿sí? Ellos, ellos ahora pueden disfrutar de esta libertad que te da Cristo, ¿no? Esta libertad que te permite hacer las obras sin tener que ganarte nada, ¿no? Sino que tú lo haces por amor a Dios, lo haces agradeciendo a Cristo que ha venido y por su misericordia somos salvos, ¿no? Y entonces ellos, esa participación la han tenido gracias a estos judíos que han venido a anunciarles el Evangelio, que salen de Jerusalén y ellos van a devolverle eso, aunque sea en bienes materiales, ¿no? Y dice, deben también ellos ministrarles de los materiales, ¿sí? Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, ¿qué iba a hacer Pablo? Pablo iba a llevar esa ofrenda hacia Jerusalén, iba a quedarse ahí un tiempo y después se iba a ir a España, iba a pasar por Roma, se iba a quedar con los romanos y de ahí se iba al Finisterre. Pero ya sabemos que eso no pasó, que en el libro de los Hechos él se va con la ofrenda a Jerusalén y ahí es donde lo arrestan, ¿sí? Lo arrestan y se lo llevan, claro, ya arrestado hacia Roma, ¿no? Y bueno, eso ya es otra historia. Entonces, el versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré, dice, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dice?
y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo piensa que no le van a aceptar su ofrenda? ¿No? O sea, ustedes se imaginan, estás en una hambruna terrible y haya la posibilidad de que esa ofrenda y todo ese dinero que ha juntado todos estos años eh, la lleven y que no sea aceptada por la iglesia, que se muere de hambre ahí. Yo decía, ¿por qué, no? Entonces, eh, y el punto acá es que estas ofrendas de estas iglesias que había, eh, que había constituido, ¿no? En las distintas zonas, estos creyentes eran tanto judíos como gentiles, ¿no? Y es probable que que no hubiera judíos tan ortodoxos, pues, ¿no? Porque ellos todas las reglas y las normas las seguían a pie de la letra, ¿no? Y porque estas personas que se agarran de estos rituales y de estas cosas, estos judíos ortodoxos ni siquiera pueden comer juntos a un gentil. Entonces, aceptar una ofrenda eh, que sería probable que a pesar de que se vivía esa hambruna, no aceptaran la ofrenda porque la veían como algo impuro, ¿no? Porque no sabían de dónde era el dinero, si qué personas la habían mandado, a pesar de que Pablo estaba ahí, ¿no? Si no se transgredieron en esas donaciones leyes judías para obtenerlo, ¿no? O si sería recibida de no judíos, ¿no? Ese es algo muy profundo y que de repente nosotros, en el contexto actual y como nosotros vivimos, no podemos comprender bien, pero para el pueblo judío de ese tiempo era tan importante que no, eh, o sea, era tan importante esto que ni siquiera pudieron reconocer a su Salvador, ¿no? Para reconocerlo como rey. No político, me refiero a este rey espiritual, ¿no? Y se centraban mucho en las obras y los rituales que ellos podían hacer porque para un judío creer con fe y hacer las obras de la ley son cosas que están son implícitas, o sea, no se pueden separar, ¿no? Entonces, para ellos no puedes decir que tienes fe si no cumples toda la ley, ¿no? Lo intentan hacer tanto que pierden el real sentido de la relación que uno tiene con Dios. Entonces, eh, de esa manera es que Pablo llevaba la ofrenda con ese temor, ¿no? Que de repente estos judíos ortodoxos, que obviamente hay muchos más en Jerusalén, no quieran aceptar esa ofrenda, ¿no? Al final no se sabe si la aceptaron, si no aceptaron. Dice que llegó con las personas que eran de las otras iglesias, porque imagínense esa cantidad de dinero, viajar con eso, los ladrones y todo, y viajaba con representantes de cada iglesia este, que habían puesto ese dinero para que no haya también, como diríamos, sospechas, ¿no? De que puedan estar haciendo otras cosas con el dinero, ¿no? Y bueno, y que pueda ser aceptada esta ofrenda. Entonces, el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, creo que hasta ahí hemos podido avanzar con el capítulo 15 de Romanos. Vamos a cerrar en oración para que podamos analizar todas estas cosas que hemos estado viendo
el día de hoy, para que podamos interiorizarlas, para que podamos de repente en la semana reflexionar, leer y de repente buscar algo de información del libro de los Hechos, del libro de Gálatas, de algunos versículos que les he dado acá para que puedan consolidar un poco más esta idea que tiene Pablo de, de que todos somos una iglesia en Cristo Jesús. Vamos a cerrar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por estas enseñanzas, Señor. Te doy gracias por estas personas que, que tú escogiste, Señor, en los primeros siglos de nuestra era, Señor. Gracias porque a través del sacrificio, de la, de todas las cosas que estas personas han hecho y han dejado de hacer, podemos tener todas estas herramientas, Señor, para poder conocerte, para poder verte en estas personas, Señor. Pedimos que nos ayudes a poder parecernos también a ti, Padre Santo, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros decimos. Te pedimos que nos ayudes a tener esta fe genuina, Señor, que nos hagas ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con nuestro corazón, Señor, cuando hacemos algunas cosas como rituales o algunas cosas como incluso orar, Padre Santo. Te pido que realmente pongas en nuestro corazón la sinceridad, la veracidad de que podemos ah, examinarnos y realmente ver, identificar nuestra real motivación para todas las cosas que hacemos y que siempre al final, Padre Santo, podamos darte la gloria, la honra, el honor, Señor. Todo sea para ti, Padre Santo. Que nos evites, que nos quites de nuestro pensamiento individualista y egocéntrico todas las malos pensamientos que pueden venir a nuestra cabeza solamente para hacernos sentir mejor a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a, a estar contigo, Padre Santo, a creer con una fe genuina, aunque sea pequeñita, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesús. Amén.